Vamos a tratar de develar qué es este tema de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Hoy, Mariano, usted decía que esto parece ojo con Venezuela. Pero esto es normal en Ojo con los Medios, ¿no? Que ojo con Siria, ojo con España en algún momento. Venezuela siempre es. Ecuador hicimos un montón de programas, Argentina. Algunos después se quejan. Sí, el tema Pero bueno, me las parece, agendas. sí, la agenda política. El tema me parece que Venezuela nos depara siempre alguna sorpresa en agenda que parece que la cosa entra en una meseta y no vuelve a posicionarse. Bien, empecemos. Hispan TV informa la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Adelante. Miles y miles marcharon desde temprano desde varios puntos de la capital, Caracas, hacia la avenida Bolívar, mientras a la misma hora la oposición realizaba otra marcha masiva en contra del presidente Nicolás Maduro. En la Marcha Roja se recordó la fecha histórica del 1 de mayo. Nosotros estamos celebrando en Venezuela, porque le queda grande a la oligarquía decir que está celebrando un día como hoy, el Día del Trabajador. Lo celebramos los trabajadores, los hombres de a pie. Y seguir luchando por esta revolución, que cada día dignifica más al trabajador petrolero, y seguimos luchando en esta revolución, y siempre estaremos rodillas en tierra con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro llegó a la tarima principal en un extremo de la avenida para hacer anuncios de fondo. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. La Asamblea Constituyente es un suprapoder en Venezuela que puede incluso disolver los otros poderes y emplazar una nueva constitución. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Todo lo que hagamos será fortalecer la constitución pionera, la sabia, la constitución bolivariana de 1999. Activa el poder constituyente para que el pueblo tome todo el poder de la patria. En un anuncio histórico, el presidente Nicolás Maduro dio inicio a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. De aquí en más deberán elegirse 500 asambleístas en todo el país que redactarán una nueva constitución. Aquí se dijo que será una constitución que profundice la revolución bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, evidentemente una vuelta de tuerca a la situación política. Hoy nos estábamos preguntando, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de esta convocatoria? Vamos a tratar de ir dilucidándola en este primer bloque y intentaremos hacer alguna conclusión al final. Un testimonio de Marcos Salgado, el corresponsal de Hispan TV, a quien recién veíamos en pantalla para Radio Cooperativa. La Constitución de Venezuela le pone al poder constituyente la calificación de un suprapoder, es decir, es un poder que está por encima de los otros poderes del Estado, porque puede no solo redactar una nueva constitución, que para eso está llamado, digamos, el poder constituyente, sino que también puede disolver los otros poderes. Y eso es el escenario número uno que hay que analizar de aquí en más luego de este anuncio. La Asamblea Nacional Constituyente lo que puede hacer después de redactar una nueva constitución es llamar a una elección para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, en función de la nueva Constitución. Eso fue precisamente lo que se hizo en el año 1999, porque en este contexto de Venezuela es una jugada, en mi opinión, arriesgada, la que hace el presidente Nicolás Maduro, muy a lo Chávez, decían algunos hoy, sí, ¿no? En las primeras reflexiones o los primeros comentarios que teníamos después del anuncio del presidente, muy a lo Chávez, cuando en el 2004, a pesar de que la oposición no había conseguido la cantidad de firmas necesarias, dijo vamos al revocatorio. Bueno, porque en principio una Asamblea Nacional Constituyente significa
que debe haber un proceso de elección de asambleístas, aquí le llaman constitucionalistas o constituyentes, no son los convencionales como los conocemos en Argentina, pero digamos una cantidad de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que pueden ser alrededor de 500, que debe realizarse, y lo dijo hoy también el presidente, por voto secreto y universal, es decir, para que participe toda la población de Venezuela, y si la oposición decide presentar sus asambleístas, sus candidatos a esta Asamblea Nacional Constituyente, y si vamos a ver lo que pasó en la última elección que hubo aquí en Venezuela, que fue en el 2015, para la Asamblea Nacional, podríamos pensar que la oposición va a tener una cantidad de diputados, yo no sé si de asambleístas, yo no sé si la mayoría, porque ahí entra otro factor que es interesante y que creo que tiene que ver con el porqué de esta medida, de ir a contarse, en todo caso, ir a contar cuántos hay de cada lado en este país tan polarizado, que si vemos lo que pasó en el 2013, la elección que gana Hugo Chávez para el mandato que no logra asumir ya por su enfermedad avanzada, en el 2014 la elección de Maduro, ahí y en el fines del 2015 la elección de la Asamblea, 2012, 2013 y 2015, esas son las tres elecciones, hay una pérdida de votos del chavismo, más de 2 millones de personas que votaron a Chávez, que empezaron a no votar a Maduro, que no acompañaban a los candidatos del PSUV, digamos, del chavismo en la Asamblea Nacional, pero que no son votos que se puedan endosar a la derecha, claro, que no son votos que se pasaron a la derecha. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esos 2 millones? ¿Cómo van a votar a los candidatos a una Asamblea Nacional Constituyente? Porque parecen no estar convencidos de que la salida en Venezuela es la derecha. Obvio. Entonces, y el otro elemento que hace audaz la medida es que salir a contarse, salir a medir fuerzas en un momento de aguda crisis económica, donde evidentemente hay un malestar muy fuerte de los sectores populares de la población por la inflación, por la escasez, no la escasez, sino la falta de productos, sí, el desabastecimiento, el desabastecimiento, hace que haya una parte de la población que pueda decir, no, yo ya no acompaño al chavismo porque no me está resolviendo los problemas. Pero, por otro lado, la oposición tampoco ha demostrado, en este año y tanto de estar al frente de la Asamblea Nacional, que esté dispuesta a tratar de resolver en parte esos problemas. Por lo contrario, el gobierno acusa de que la oposición es la que está de alguna manera detrás de la guerra económica. Es decir, es un panorama nuevo el que se plantea. Eso te quería... Vamos a ver ahora las opiniones de la oposición política en Venezuela en este reporte de la televisión española. Así es, han dicho la oposición que se trata de un golpe de Estado continuado, por eso hay que seguir con la presión social en la calle y han convocado una gran marcha para mañana. Hace escasos minutos ha empezado en el Parlamento una nueva sesión para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro, así como la salida de la Organización de Estados Americanos del país, ya que necesita, ha dicho, la aprobación de la Cámara. El Gobierno, por su parte, ha dicho que lo que pretende es que se imponga la paz. Los cancilleres de la CELAC, de la Comunidad de Estados Americanos, Latinoamericanos y caribeños, se han reunido hoy en El Salvador para hablar de la crisis de Venezuela. Centenares de opositores en Caracas y varias ciudades de Venezuela han cortado esta mañana las principales avenidas en protesta por el anuncio de Maduro de convocar una asamblea constituyente. De nuevo ha habido lanzamiento de gases lacrimógenos. Yo espero que en verdad siga esta protesta, siga la lucha, siga las manifestaciones dentro de lo que se pueda pacíficas por parte de la oposición.
y demostremos a nivel internacional que esto en verdad se está viviendo aquí. En declaraciones a Televisión Española, el presidente del Parlamento, Julio Borges, ha asegurado que la Asamblea Nacional Constituyente supone el aniquilamiento de la democracia y ha insistido en la continuidad de la presión popular en la calle para evitarlo. Que lo que plantea Maduro pareciera un maquillaje democrático al ser Asamblea Constituyente, pero que se sepa que no va a ser electa por el pueblo, va a ser designada a dedo por el propio gobierno y partido de gobierno, estilo Cuba, sin democracia. Sobre un proceso fraudulento, golpista. ¿Nos vamos a reunir con los golpistas para avalar su golpe de Estado? No, señor. El diálogo en Venezuela son elecciones libres y democráticas. Maduro anunciaba la creación de una asamblea constituyente que sería la encargada de redactar la nueva constitución. La integrarían 250 delegados procedentes de los movimientos comunales afines al chavismo y otros tantos elegidos por voto directo en las circunscripciones municipales. Vamos ahora a ver y escuchar a Germán Escarrá, que es uno de los principales constitucionalistas que generalmente salen a defender la postura del gobierno. En Venezolana de Televisión. Adelante. ¿Qué es el poder constituyente originario? ¿Qué se define como poder constituyente originario? Es la capacidad, la energía, la facultad, la potestad política sobre todo, aclaro, política sobre todo, que tiene el pueblo en cuanto soberano. Él es el que puede autodeterminar una nación, él es el que puede configurar un Estado, él es el que puede con sus poderes creadores desarrollar instituciones, él es el que puede decir este es el rumbo, este es el destino, este es el camino a seguir, porque la soberanía reside directamente en el pueblo y por lo tanto no solo es titular de ella, sino del poder constituyente originario, que es esa capacidad, esa energía de transformación y de modificación. Claro está, ese acto o esa transformación primero es política, fundamentalmente política, y después es jurídica. El proceso jurídico es distinto. Tiene que producirse un acto, en este caso el que se inició el día de hoy, que es la convocatoria a la Asamblea Constituyente Originaria. No queda ninguna duda de que el presidente tiene una perfecta potestad de hacerlo, ¿no? Eso no está en discusión. Además, tú leíste muy bien, muy pedagógicamente, los artículos que corresponden. Son 3 normas en realidad que se refieren a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Constituyente Originario, a las iniciativas. Ahí leíste la iniciativa del Parlamento o Asamblea Nacional mediante un quórum calificado de votación. También leíste los consejos municipales actuando en cabildos abiertos de toda la nación. Leíste el 15% del cuerpo electoral y leíste también cómo el presidente en Consejo de Ministros puede convocar, como en efecto lo hizo, a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que esa asamblea es un diálogo superior para la paz. ¿Por qué? Porque su fuente de legitimidad está en la elección popular, sobre lo cual estoy observando que se están diciendo mentiras colectivas. Nunca ha estado planteado, ni puede estar planteado, una especie de asamblea otorgada. No, la Asamblea Nacional Constituyente, por su propia naturaleza, es de elección directa, universal y secreta. Ahí hay varios puntitos claves. Vamos a ver qué dicen en Estados Unidos y después hacemos algún balance, reporte de la corresponsal Johnny Molinares de CNN. Muchos de los congresistas que manejan los temas de América Latina dicen estar preocupados por la situación en Venezuela, también por el llamado a crear una Asamblea Nacional Constituyente de parte del presidente Nicolás Maduro. El secretario general Luis Almagro se reunió con los 2 congresistas que encabezan la subcomisión de relaciones del hemisferio occidental aquí en la Cámara de Representantes. Hablaron del tema de Venezuela y también de la posibilidad de más sanciones para funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Podemos darle apoyo moral,
Yo me imagino que pueden también ayudarlo en cierta dinero para crear una democracia en Venezuela. Yo estaría dispuesto a votar por eso. Pero otros congresistas consideran que sí es el momento de aplicar más sanciones. Veremos qué puede hacer el Congreso. Algunos consideran que realmente no es mucho lo que el Congreso puede hacer en este tema, más allá de llamar a la calma y al diálogo en Venezuela. Mira, la realidad es que no puede inventar más cosas Nicolás Maduro en Venezuela para salvarse su presidencia y para salvar a Venezuela. Simplemente tiene que quitarse del escenario, dejar que la legislatura nacional, el Congreso Nacional, que ha sido electo por el pueblo, pueda funcionar como un cuerpo legislativo legítimo. Venezuela anunció que se retira de la OEA. Ahora convoca esta asamblea. ¿Qué papel hay para Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer, si es que hay algo que puedan hacer ustedes en el Congreso? ¿Qué puede hacer Estados Unidos, el gobierno a través del Departamento de Estado? ¿Qué opciones ve diferente a que los venezolanos enfrenten esta situación y la resuelvan entre ellos? Bueno, nosotros sí tenemos un papel importante, no solamente en las Naciones Unidas y también en la OEA, para pasar medidas en contra de lo que está haciendo Nicolás Maduro, que está consolidando más y más el poder en una manera contra la Constitución. Una de las cosas que podemos hacer aquí en los Estados Unidos es poner a más nombres en la lista de violadores de derechos humanos de Venezuela. Y le hace, congresista, usted un llamado al presidente para que se pronuncie, para que hable sobre Venezuela. Pero esta misma semana el presidente Trump invitó a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, quien aceptó haber asesinado personas cuando era alcalde de Davao y donde hay mucha controversia de ese país. Dijo que Kim Jong-un es un hombre muy inteligente y que estaría honrado en unirse con él bajo ciertas circunstancias. Va a recibir al presidente de Turquía, que ha sido criticado por ir sumando mayores poderes. ¿Ve usted espacio para que el presidente Trump, mientras tiene este tipo de mensajes hacia líderes autoritarios, tenga la voluntad de manifestarse para que se resuelva la situación en Venezuela? De veras que es preocupante, JC, porque lo que vemos es que admira a Putin, que es una persona que hasta está matando a periodistas bajo su término y no hace nada para investigar el asesinato de estos periodistas que critican a su mandato. Dice cosas favorables de Erdogan, el líder de Turquía, que está tratando de controlar Facebook y Twitter y toda la prensa. Dice cosas positivas del presidente de Filipinas, que está matando a personas que están usando drogas y que están bullando al pueblo a que ellos tomen esa decisión también. Y dice con orgullo que cuando él era alcalde en Filipinas, él también mató a esas personas usando drogas. Esto es, y Kim Jong-un, hablando con respeto de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ese es el mensaje incorrecto para los Estados Unidos. Nosotros somos el líder de derechos humanos. ¿Cómo vamos a admirar a las personas que violan los derechos humanos? Así que me preocupa esas palabras y ojalá que el presidente Trump se dé cuenta que está dándole elogios a los dictadores y debe estar embullando al pueblo para decirle gracias por todo lo que ustedes están haciendo en Venezuela. No a Maduro, no al líder de Filipinas, no a nadie de esa gente. Uy, qué cambalache que hay ahí. Muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar por lo primero. O vamos a dar una vuelta por todo este tema de la Asamblea Constituyente. El tema de Trump habrá que analizarlo en otro rato, ¿no? Tal vez le podemos dedicar mañana un bloque a esas declaraciones de Trump y a su significado. Pero bueno, vamos, una más del Papa Francisco, dame. Y después hacemos el repaso de todo, dale. Que ahora están insistiendo. No sé bien de dónde, creo que de los 4 presidentes, para relanzar esta facilitación y están buscando el lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras, ¿no? Parte de la oposición no quiere esto, porque es curioso, la misma oposición está dividida, ¿no? Y por otro lado, parece que los conflictos se agudizan cada vez más.
pero hay algo en movimiento, estuve informado de eso, está muy en el aire todavía, pero todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias. El Papa Francisco, que opera fuerte en política internacional, en distintos conflictos. Venezuela es uno de ellos. Y esa declaración de la oposición dividida, como que no está afecta al diálogo, les molestó muchísimo. Hubo muchas referencias de líderes opositores venezolanos a esta declaración del Papa Francisco. Bueno, vamos a hablar, a ver si en 5 minutos o en un poquito menos tratamos de desandar este camino de la constituyente. En principio, ¿qué hará la oposición? Hasta ahora es evidente y un discurso duro de no aceptación. Dicen además que los constituyentes van a ser puestos a dedos por el gobierno, cosa que desmintió el constitucionalista, dijo esto es imposible. Los constituyentes deben ser elegidos en una, valga la redundancia, elección universal y secreta. Un dato. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Elegir a esos constituyentes, discutir la nueva constitución y entendemos que llamar a una elección presidencial. ¿Cuándo? No solo presidencial. Bueno. Legislativa, Sí. de todos los poderes. General. Sí. ¿Cuándo podría suceder esto? Hacia fines de este año, entenderíamos. Sí, porque hay que ver el llamado de elección, después esa asamblea constituyente tiene que tener unos meses, en general son 120 días de debate. Entonces estaríamos hablando de una posible elección de aquí a no menos de 5 meses. Es evidente que esto cambia el entorno discursivo de todo el conflicto en Venezuela, a nivel mediático y político, que es muy importante. ¿Qué intenta hacer Maduro con esto? Hay muchas incertidumbres, no sabemos bien. Hoy en principio yo no entendía, estuve preguntando a algunos colegas, la razón de este llamado a la constituyente. Quiere ganar tiempo, quiere distraer el eje de la discusión, quiere llamar a elecciones pero no quiere darle el gusto a los opositores de hacerlo en la forma que ellos quieren y busca una vía alternativa, quiere que el gobierno de cara a esa elección general gane más legitimidad si logra llevar adelante esa asamblea constituyente. Entendemos, como decía Marco Salgado en la entrevista también, que en la elección de los constituyentes debería haber una mayoría, un triunfo de opositores, siempre y cuando no se mantengan en la línea, es decir, esto no lo aceptamos y no vamos a hacerle el circo al gobierno, me parece que es lo más probable, y no se presenten me parece que es bastante probable, pero hay incertidumbre todavía. ¿Qué más? Sí, creo que Maduro había amagado ya 2 veces de decir, vamos a elecciones ya, dijo en un momento. Evidentemente, detrás de esas palabras había, digamos, un metamensaje que era esto de la Asamblea Constituyente. Segundo es, ¿Venezuela necesita una nueva constitución? Es decir, ¿no tiene ya una constitución de avanzada? Precisa, porque dice, la idea es reforzar la constitución originaria que planteó Hugo Chávez cuando asume en el 98, que dijo, juro por esta moribunda constitución, recordemos esas palabras, y efectivamente al año siguiente cumple, se convoca la Asamblea Constituyente y se vuelven a elegir todos los poderes. Sí, está claro que el tema no es la Constitución. Claro, pero si vos decís, yo quiero profundizar la Constitución chavista, pero en una elección popular, si uno toma en cuenta las elecciones progresivamente de 2012 para acá, no va a tener una mayoría. El chavismo fue perdiendo poder hasta la última elección de la Asamblea General, en la cual la Asamblea General le arrebata el control de la misma al PSV. Entonces se supone que si una constituyente dominada por la oposición, la Constitución no profundizaría su carácter socialista, sino que sería un retroceso. No, el tema está claro que no es la Constitución. Hoy un diputado del chavismo, Eustoquio Contreras, se mostró en contra de este impulso
o de esta búsqueda del Poder Ejecutivo. Hay visiones diversas entonces dentro del chavismo, hay mucha incertidumbre todavía y creo que no hay una... Cortémoslo acá porque no creo que tengamos elementos a tan pocas horas, porque hoy estuvimos viendo todos los especialistas y decíamos, todavía no... Nadie da una visión contundente. Claro, no tenemos hay incertidumbre. Lo más contundente es, digamos, lo de Escarrá en términos de afirmar que la única forma de convocar una asamblea constituyente es mediante una elección universal, libre y secreta. Es decir, que la oposición dice que van a ponerlos a dedo por esta cuestión discursiva que dio el presidente Maduro de la asamblea constituyente comunal. Recordemos que las comunas fue una de las bases de las reformas de Chávez en el 2006 para tratar de generar poder popular y darle capacidad administrativa a las comunas. Sí, y eso fue... Pero la clave es ¿para qué quiere el gobierno bolivariano lanzar esta nueva iniciativa? ¿Qué significa políticamente? ¿Cuáles son los objetivos principales? Todavía hay incertidumbre en ese sentido. Yo creo que es medir fuerza electoral con la oposición. Pero si quieren medir fuerza... Pero el tema es que una elección presidencial casi hoy por hoy implicaría la derrota del chavismo, porque estamos dirimiendo, digamos, quizás un proyecto político con el otro, y en cambio en una asamblea constituyente el voto se divide en todo el territorio nacional, los candidatos son 500, son de... Está bien, pero ¿qué va a hacer? Va a llamar a la elección y va a decir... ganaron los constituyentes opositores, entonces suspendemos la... No, pero bueno, cree que se dirime de otra manera. Digo, porque si la lectura es medir... Si los candidatos asambleístas serán, quizás habrá renovación política, serán personas de las comunas, si efectivamente eso se cumple, digo, los candidatos chavistas, y quizás de esa manera, digamos, quizás un chavista que está descontento con Maduro... y que en una elección presidencial dice no voy a ir a votar, no voy a votar nunca a la derecha, pero tampoco quiero que esto continúe, y decido no votar como pasó en algunas elecciones, en este caso seguramente sí votaría por candidatos chavistas para una asamblea constituyente. Creo que eso es una mirada. Cerramos las especulaciones acá, esperaremos un poco, iremos nutriéndonos también de los analistas más especializados, de la gente que en Venezuela irá bajando líneas más claras acerca de esta convocatoria. Ahí va, el Pepe Mujica se refirió a la labor del militante Almagro en la OEA. Lo que está haciendo Almagro es un peligro, no solo para Venezuela, sino para todo el continente. Esto dio una extensa entrevista a la revista Caras y Caretas, y en él también habló de que el peligro de una intervención de Estados Unidos en Venezuela, que eso sería gravísimo. Remarcó y criticó muy duramente a Almagro, su ex canciller, y también se refirió después a temas de política local y política latinoamericana. Lo hizo después de ver Ojo con los Medios, que es la línea que venimos manejando acá, de que la militancia de Almagro no se corresponde con su investidura. Mientras tanto, el propio Almagro sigue recibiendo condecoraciones de organizaciones ultraderechistas de Estados Unidos. Vamos a ver la siguiente, NTN 24. Luis Almagro estuvo arropado por la presencia de destacados dirigentes y líderes sociales y políticos de Venezuela, un premio a esa trayectoria tenaz en defensa de los derechos humanos y la democracia en el continente americano, pero como no puede ser de otra manera, también por la situación en Venezuela. ¿Quién le entregó el premio? Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, que nos acompaña aquí en NTN 24. Señor Quiroga, gracias por estar con nosotros. Un reconocimiento ganado a pulso. Muy merecido. Este premio desde hace casi 75 años se lo otorga aquí a gente como Aung San Suu Kyi de Birmania, Václav Havel de Checoslovaquia y ahora Luis Almagro, primera vez a un latinoamericano tan distinguido, por la lucha que hace en focalizar la atención en la defensa de la libertad y democracia en Venezuela. Es justo decir que hasta que Almagro tomó la Secretaría de la OEA, la comunidad internacional miraba
contemporizadoramente, muy fríamente, los abusos que se cometían allá, presos políticos, periodistas perseguidos, oposición sañudamente reprimida. Ahora Almagro puso el foco sobre Venezuela y sus informes irrefutables, irrebatibles, documentados, con fuentes originales, han sido aceptados por todo el hemisferio. La OEA ha despertado y está actuando. Aquel que se retira de un club de democracias está autoproclamándose dictadura. El señor Maduro se está proclamando dictador antidemocrático al retirarse de un club de democracias como es la OEA. Maduro inicia el retiro de la OEA. De aquí a 2 años va a intentar salirse esta dictadura venezolana del club de democracias. Mucho antes que eso, este régimen podrido se va a derrumbar. Mucho antes de que Maduro pueda de aquí a 2 años hacer efectivo el retiro, va a dejar el gobierno. Hay elecciones nacionales, no pueden soslayarlas, hay una protesta masiva y está claro que esta es una jugada de efecto mediático sin consecuencias prácticas, porque antes que Maduro deje la OEA, la democracia y la resistencia venezolana va a generar un gobierno diferente. Tenían por acá, y ahora no la encuentro, una nota sobre los antecedentes de estos compañeros de Freedom House, íntimamente ligados con la CIA, Gringolandis, que le dieron el premio a Almagro con la presencia, no podía ser de otra manera, del expresidente, vicepresidente Tuto Quiroga en Gringolandis. Aparte, los de Freedom House tienen proyectos, digamos, destinados a, llamamos, por la democracia, también por la participación de la juventud en las Américas, en este tipo de eventos, y con el financiamiento de la Central de Inteligencia Norteamericana han estado en eventos para provocar, como la Cumbre de las Américas en Panamá. No sé si recuerda el primer encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama en ese entonces, y fueron financiados para asediar a las delegaciones oficiales de Cuba y de Venezuela. En fin, felicidades a Almagro por los premios que le está dando la CIA a los terroristas venezolanos en Miami, etcétera. Vamos a las marchas opositoras. Fíjese lo que pasó con un fotógrafo de la agencia española EFE. Marchas opositoras en Venezuela. Un fotógrafo de la agencia EFE y un equipo del canal televisivo Globovisión fueron agredidos este lunes por un grupo de personas durante una manifestación de opositores en el este de Caracas, al punto de que el reportero gráfico intentaron despojarle de sus equipos cuando se retiraba de la cobertura. Miguel Gutiérrez, fotógrafo de EFE en Venezuela, abandonaba la marcha a bordo de una motocicleta cuando fue bloqueado junto a su conductor por un grupo de manifestantes encapuchados, al tiempo que intentaban quitarle sus equipos de trabajo. Gutiérrez estaba equipado con un chaleco que le identificaba con letras grandes como periodista, pero el grupo de encapuchados procedió a empujarle y propinarle golpes con los puños y con un tablón en la cabeza. El fotógrafo intentó defenderse y proteger su equipo fotográfico, pero los manifestantes le arrancaron el casco y la máscara antigás, causándole una leve lesión en la oreja izquierda. En ese momento intervino otro grupo de personas, entre los que se encontraban periodistas, para detener la agresión contra el fotógrafo. Uno de los agresores le pidió al reportero gráfico mostrar su identificación como fotógrafo de prensa y en ese momento cesó el ataque. Bueno, venimos charlando aquí hace rato cómo se impulsa el odio contra ciertos sectores en los países generalmente donde hay proceso de cambio, y después cuando la gente está llena de odio se pierde en las movilizaciones cualquier viso, obviamente, de racionalidad, y suceden hechos como estos. Y en este caso, un ataque a fotoperiodista de la agencia española EFE. Y habrán pensado que era un infiltrado chavista, ¿no? Uno gritó, y bueno. Pero bueno, cuando están... está muy exaltada la gente en Venezuela. Bueno. A propósito, mirá la nota que sigue de Marcos Salgado. Son 29 los muertos desde que comenzaron las protestas violentas de la oposición hace casi un mes. Una de las víctimas fatales es Juan Carlos Pernalete, un joven de 20 años. La oposición aseguró que murió por el impacto de una granada de gas lacrimógeno, pero un periódico local adelantó detalles de la autopsia que indican que la herida que le produjo la muerte pudo ser hecha por un dispositivo utilizado para matar ganado. Luego se sumó este video, publicado por otro medio local, donde se ven los últimos minutos de la víctima, quien, vestido de amarillo, es aparentemente
presuntamente auxiliado por otras 2 personas. El gobierno asegura que fueron estos 2 sujetos quienes hirieron de muerte al joven. Pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies, y a partir de ese momento el hombre de franela anaranjada deposita al joven Pernalete en el sitio, lo abandona y se retira de la escena. Lo normal en un ser humano que acompaña a una persona herida y a la cual ha trasladado es que se quede con él para verificar su estado de salud, para brindarle primeros auxilios, para alertar a las autoridades de lo que ha ocurrido. Sin embargo, esto no ocurre. El ministro de Comunicación y la canciller de Venezuela dialogaron con corresponsales de medios y agencias internacionales acreditados en el país. Los elementos que nosotros hemos aportado hoy desvirtúan absolutamente esa versión y nuevamente hemos hecho un llamado a que la noticia sea presentada de la forma más objetiva posible. Para la canciller, informaciones falsas difundidas por los medios son un guión conocido y usado en otros países. La construcción de los falsos positivos. Venezuela ha reiterado la denuncia sobre cómo las corporaciones mediáticas son responsables de las guerras imperiales porque preceden con los falsos positivos, preceden intervenciones internacionales como en el caso de Siria. La canciller de Venezuela confirmó además que el país ya comenzó su retiro formal de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con la presentación de una carta dirigida al secretario del organismo. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, vamos a ver ahora un informe de RT que recoge sobre todo diversas acciones de la oposición política en Venezuela, de redes sociales, de medios, y se pregunta, ¿es tan pacífica la oposición? Lo vemos. Estaba pensando, seguro que cuando hay una situación así, en cualquier país, el gobierno tiene responsabilidad. La oposición también tiene una alta responsabilidad. Estados Unidos tiene una altísima responsabilidad. Y los medios de comunicación, dejo ahí la preguntita. Vamos al Brasil. En este último bloque nos quedan un par de minutingos. Y Brasil es importante. Nota de página 12 de Argentina sobre los ajustes del amigo Temer, que tiene una imagen. ¿Cuánto tiene Temer? ¿5? Entre 5 y 10% nomás. Sí.
Adelante. Huelga general en Brasil y es la primera en 2 décadas. Algunos dicen que desde 1996 que no se veía una huelga de estas características y otros dicen que fue la mayor huelga de la historia. El gobierno de Temer busca reformar el sistema de jubilaciones y flexibilizar los contratos de trabajo. Iría incluso aumentar la jornada laboral hasta 12 horas. Los economistas, los comunicadores, los políticos neoliberales han instalado hace décadas. Esto es lo que hay que hacer. Toma ley. Nuestro presidente quiere una ley para que las personas trabajen más y vivan menos, por lo que solo recibirán su pensión cuando mueran. El desempleo alcanzó un nuevo nivel récord del 13,7%. Da CLT, contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária e a terceirização fraudulenta. Impactantes, tremendas imágenes de lo que sucede en Río de Janeiro. Incidentes, tensión, nervios. La policía comenzó a acorralar a algunos manifestantes y empezó a disparar. En este momento, este tipo de represión policial, tal vez ustedes escuchan las instalaciones de bombas. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para. ¿Qué dijo hoy Lula hace minutos nada más? La reforma laboral es un retorno a la esclavitud. Y Luis Inácio Lula da Silva es la clave. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff manifestó su apoyo a su mentor político, el también expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien actualmente enfrenta 5 causas judiciales en su país por lavado de dinero y tráfico de influencias durante sus 2 periodos de gobierno. Que no pueden tirar a Lula del proceso porque, a pesar de todos los días dar un inmenso espacio en todos los medios de comunicaciones para destruir la biografía de Lula, cuando se hace pesquisa en el Brasil, como se hizo en la semana pasada, él es el más votado. Rousseff participó el lunes en una conferencia magistral en Ciudad de México sobre el futuro de la democracia en América Latina. Destacó también la importancia de preservar la democracia en su país y abogó por la necesidad de una reforma en el sistema político y electoral brasileño. La exmandataria fue destituida por el Congreso en 2016 tras 5 años de gobierno. Estuvo en México Dilma y también fue entrevistada por Carmen Aristegui para CNN también. Un rato. Sí. Dice, bueno, las encuestas dicen que Lula sería ganador. Y Mujica, el expresidente uruguayo, dijo, si Cristina logra unir a todo el peronismo en Argentina, vuelve a ser presidenta. Le doy ahí la declaración de Mujica. Y están complicados los gobiernos conservadores. Efectivamente, en esta manifestación que hubo el viernes, una de las críticas mayores a lo que quiere hacer el neoliberalismo, que también lo planteó Piñera en Chile, es llevar la jubilación la edad de jubilación a 70 y pico de años, es decir, llevarlo hasta la expectativa de vida que tienen esos países, es decir, que trabajes hasta que te mueras, básicamente. Nos vamos hasta mañana, nos despedimos aquí, un abrazo grande para todas y para todos, que descansen y con una notita más de Cuba, el 1 de mayo sin Fidel en la isla Rusia Today. Hasta mañana. Como cada año, este desfile del 1 de mayo en La Habana se ha convertido en la manifestación popular más grande de la isla y sin dudas también una de las mayores de América Latina. En esta ocasión el desfile está dedicado a los jóvenes, es por eso que el bloque de los jóvenes ha sido el primero en desfilar, el primero en abrir este desfile del 1 de mayo de 2017. También está dedicado al 50 aniversario del asesinato de lo que se conoce en Cuba como el guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara, y también tiene un significado especial para los que desfilan este día aquí en La Habana, y es que es el 1 de mayo que se celebra sin la presencia física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Aunque nuestro comandante en jefe no esté físicamente con nosotros, desfila hoy aquí
porque el pueblo sigue sus pasos. Siempre vamos a tener la seguridad de que nuestro comandante jefe ha sido el guía indiscutible de nuestra revolución cubana. Estamos aquí porque estamos defendiendo nuestros valores, nuestros principios. Apoyar al pueblo de Cuba, a la revolución, al partido, a la juventud, a la FEU. No solamente han desfilado los cubanos, se calcula que más de 1.800 extranjeros, dirigentes sindicales, participantes de movimientos de izquierda, de movimientos populares, han llegado a la isla para unirse a esto que se considera una fiesta popular. Y bueno, también más de 80 organizaciones de este tipo. No hay detalles de cuántos cubanos, de cuántas personas han desfilado este día, pero los organizadores calculan que debe superar el 1.000.000 de personas. El desfile del 1 de mayo es la actividad más importante, pero también es una dentro de una larga lista de actividades de una jornada de los trabajadores organizadas por la Central de Trabajadores de Cuba. Por ejemplo, el día 2 de mayo habrá un gran acto de solidaridad con Cuba y también días posteriores la Federación Sindical Mundial realizará su congreso, su consejo presidencial en Cuba para unir esfuerzos, programar actividades en vista a defender las conquistas de los trabajadores a nivel internacional y también defender sus derechos.